Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Hoy estamos grabando en Ambec, en la bonita ciudad de Tepatitlán, en México, con nuestro compañero Roberto Becerra. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Oye, gracias por acompañarnos en este rato. Te he sacado de trabajar para que te relajes un poco, pero también aquí tenemos una temperatura estupenda, ¿no? Estamos muy relajados acá. Estamos perfecto. Ya veis que hoy tenemos un podcast un poco informal, pero este era el mejor estudio disponible que había en todo Ambec, porque hace una temperatura estupenda, estamos aquí como queremos. Oye, y hoy vamos a hablar de bienestar animal. Roberto, eres chileno, nos presentó hace un tiempo nuestro amigo Reinaldo Cubillos. Me van a matar mis amigos porque estamos en Ambecac, no estamos en Ambec. Esto que quede muy claro. Queremos dar un especial saludo a Jorge Casillas, que ha permitido que hoy estemos de Bobac, que ha permitido que estemos aquí y que nos hayamos juntado Roberto y yo. Así que, Jorge, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, amigo. Eres un número uno. Y ahora, vamos, explícanos, Roberto, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Soy chileno, soy médico veterinario, trabajo en el mundo producción animal prácticamente 25 años, ¿ya? Hace casi 12 años ya trabajo de forma independiente con mi propia empresa. Uh-huh. Tu propia empresa, que es una certificadora de bienestar animal. A mí me interesaba mucho hablar contigo porque he hablado de este tema con la doctora Temple, con mucha gente ha venido a hablar de bienestar animal. Oye, Roberto, ¿qué es el bienestar animal? Bueno, el bienestar animal si tú empiezas a buscar en internet, empiezas a indagar, vas a encontrar muchas definiciones, tienes una concepción un poco más holística, puedes ir por el lado un poco objetivo, pero si tú me preguntas exactamente qué es bienestar animal, es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia nueva que involucra muchas otras ciencias, ¿ya? Entonces, como ciencia, tiene que ser objetiva. Claro, objetivable y medible. Y ¿no? medible, absolutamente. Bien, entonces, ¿por qué declinamos el bienestar animal de manera tan diferente? Cuéntame, vale, nosotros en Europa tenemos unos estándares de bienestar animal muy altos. En México, bueno, vamos, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que tenemos muchos puntos de vista o podemos tomar el bienestar animal desde muchas aristas. Hay una arista académica que viene muy desde la ciencia, que es un poco más, ¿cómo te lo explico? Un poco más rígida, ¿ya? Entonces va muy a lo específico del animal, ¿ya? A los recuentos de lo que tiene que ver con fisiología del animal. Que esté sano, que tenga acceso al agua, ¿no? Aquello que inventaron en Cambridge en los 80, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, pero muy estricto, ¿ya? Sí. Y está la otra mirada que es un poco productiva, ¿ya? Más productiva, que de alguna forma toma los animales y mira el bienestar animal de una forma que si el animal está bien, produce bien, ¿ya? Que es como un poco la lógica cómo funcionan las empresas. Y hay otra mirada que es la mirada legal, ¿ya? La mirada legal que tiene que ver con la legislación que envuelve a los sistemas productivos y cómo esta marca el rayado de cancha de cómo se deben tratar los animales. Vale, Europa, por ejemplo. En Europa tenemos un estándar muy grande de bienestar animal. Sí. Aún así, hoy todavía tenemos una parte de la opinión pública que dice que a los animales los maltratamos, ¿no? Que somos... ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí, y tiene que ver un poco con la charla que yo estuve presentando ayer en el precongreso, en los últimos años, y esta es una teoría mía, en los últimos años, y estoy hablando de los últimos 40 años, hemos tenido una migración de las personas, ¿ya? De la gente común y corriente que empezó que antes vivía en el campo, empezó a vivir en la ciudad. Esto generó y es el ejemplo que yo siempre pongo, que nosotros los humanos tenemos una relación con la comida, ¿ya? Uno cuando recibe comida muchas veces se siente abrigado, especialmente cuando en los primeros años, ya cuando uno es niño. 30, 40 años atrás, y puedo hablar de mi experiencia personal, ¿ya? Cuando yo en la mañana habían gallinas en mi casa,
Mi abuela iba, tomaba las gallinas, ya, las sacrificaba, desplumaba y la transformaba en comida. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Uno recibe comida, lo calentito, el abrazo que te da la comida, la experiencia positiva. Y uno relaciona esa experiencia con el animal que estaba en la mañana caminando, ¿ya? Hoy en día, ¿cómo se hace eso mismo? Se va al refrigerador, al congelador, y se saca una bolsa y se hace, ¿ya? Entonces, se perdió esa conexión que hay con los animales. Y esto, de alguna forma, empezó a impactar en los productores, y mi teoría es que los productores muchas veces se sienten un poco incómodos al decir que tenemos que sacrificar animales. ¿Cómo hacen las cosas? Y que el animal muere. Y que el animal muere. Es muy incómodo decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar un poco de una niebla, le llamo yo, alrededor de la producción. Y como han pasado tantos años, hoy en día el consumidor no sabe cómo se producen los animales. No sabe que un animal, para poder comerlo y tenerlo en el plato, tiene que estar vivo antes, ¿ya? Entonces, porque ahora es fácil, se va al supermercado y se saca desde ahí. Entonces, creo que esto ha generado una serie de mitos alrededor de la producción, y tenemos mitos de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto ha generado una disparidad en el conocimiento de cómo se produce el alimento, ¿ya? Y creo que eso está jugando en contra hoy con la industria. Pero, vale, antes te voy a hacer una pregunta no, vamos a hablar sobre esto y luego volvemos todavía un poquito más atrás porque me interesa mucho esto que cuentas. A ver, pero ¿sabes qué pasa? Que los que no hemos contado esa historia de cambio y de crecimiento hemos sido nosotros, ¿Sí? Roberto. Y ese es un punto súper importante al que tú tocas, ¿ya? Yo creo que es un poco culpa de la industria. Y aquí yo me saco un poco el sombrero con los grupos animalistas y con estos grupos que son un poco más abolicionistas de los sistemas productivos, ¿ya? Porque ellos sí han hecho un muy buen trabajo en materia comunicacional, en redes sociales, páginas web, van a hablar con la política, con los grupos, las asociaciones. Entonces, ellos sí han hecho un muy buen trabajo en los últimos 10 años. Y creo que ahí la industria, los productores, estamos al debe. Y creo que un trabajo importantísimo es la comunicación y la normalización de los sistemas productivos. Que el consumidor vuelva a ver que es normal que un animal tiene que ser criado, alimentado y después sacrificado y transformado en alimento. Claro, es que yo personalmente me niego a poner en el mismo nivel un animal en el que pongo a una persona de España, de Chile, de Argentina o de Ghana, me da igual, ¿sabes? Entonces parece que hay en un punto en el que, y además nos olvidamos que es que estos animales solo se pueden cuidar porque se utilizan, porque nos dan un rendimiento, ¿no? Entonces esto se olvida. Mira, yo tengo, y esto lo cuento mucho, pero es que para mí es increíble. O sea, yo he vivido las inversiones que mi familia ha tenido que hacer, que yo he tenido que hacer, bueno, que mi padre ha tenido que hacer desde 1980 hasta hoy. Yo he ido a recoger animales con mi padre en traspatio, en España, ¿no? Compramos los lechones, ibas allí, compras los lechones metidos en una esta con una cerda metida en 25 centímetros cuadrados, sin ventilación, sin agua, sin flujo de agua constante, Exacto. Comiendo basura. Los animales, si se enfermaban, se morían. Aquello se limpiaba poquito, ¿no? Ni había un sistema de filtrado adecuado. Esto era así. Pasamos a unas jaulas con unas medidas, con un espacio para que pudieran andar, con unas gestaciones hasta hoy que están prácticamente libres durante toda la gestación. Con una formulación alimenticia de alto nivel. Con una alimentación perfecta, con una sanidad estupenda, con una ventilación que hace que no pasen frío ni calor, o que no pasen prácticamente frío ni calor. Esto es así. Y tengo que escuchar a gente diciéndome que hace 40 años se producía... Hay que volver a cuidar así los animales, ¿no? Sí, eso es parte de los mitos que yo te comentaba. Hay un gráfico súper interesante de un científico que se llama McKinney, que genera cómo avanza el bienestar animal de acuerdo a si ese animal está en vida libre o está en un sistema de producción. Y si uno va al punto inicial, ¿cómo es el bienestar? Por ejemplo, en ese caso, de cerdos de traspatio que se crían como pueden,
Ellos no tienen ni atención veterinaria, ni salud preventiva, ni bioseguridad, ni protección contra las inclemencias del tiempo. Y todo eso afecta a dos cosas. Afecta el bienestar y afecta también la productividad. Bien, claro, claro. Y si nosotros tomamos esos animales, los llevamos a un sistema productivo, les otorgamos todo lo que nosotros comentamos, vacunas, atención veterinaria, salud preventiva, bioseguridad, alimentación, etcétera, el bienestar animal se va a incrementar, ¿ya? Y ese animal va a tener un mejor pasar. Pero eso, hoy en día, la industria ha recibido tantos ataques ya de estos grupos abolicionistas que en realidad ha quedado un poco relegado. Pero hay información suficiente para poder demostrar que esos animales están en un mejor estado. Vale, entonces, vale, porque, claro, otra respuesta es, no, los animales viven mejor en la naturaleza, ¿no? ¿Tú crees que un pato, la vida media de un pato en average, en media, es más grande si vive en la naturaleza que si vive en un sistema de producción intensivo o extensivo? Me da igual. Por supuesto que no, la naturaleza es absolutamente cruel, ya la naturaleza real, ya no la naturaleza de Disney, ya la naturaleza real es absolutamente cruel. Los animales, pongo un ejemplo muy simple, lagartos de Komodo muerden a su presa, la infectan y ese animal se muere de una infección generalizada, ¿ya? Y se muere de a poco. ¿Ya? Es terrible. Y sufriendo con dolor y todos los animales que están en vida silvestre, su expectativa de vida es muy corta. Es muy corta. Es así. Vale. Vamos a volver entonces al tema del bienestar animal. El bienestar animal, primero, en Latinoamérica, desde que he venido aquí lo entiendo mucho más, yo sé que no existe, ¿no? O sea, me he dado cuenta que hay diferentes velocidades en diferentes... ¿Cómo está en la gente cuando tiene que pensar en bienestar animal en Latinoamérica? ¿En qué piensan? ¿En qué piensan en Chile? ¿Es diferente a lo que piensan en México? ¿Es distinto a lo que piensan en Colombia o en Argentina? Mira, tenemos varios puntos de vista. Si nosotros lo tomamos desde el punto de vista consumidor, ¿ya? La persona que va a comprar al supermercado la proteína animal, es bastante similar lo que logran entender de bienestar animal, ¿ya? Hay un estudio interesante que se hizo, es un poco viejo, ya lleva como 10 años, pero tomaba personas desde Colombia, de México, de Uruguay y desde Chile, consumidores, y le hacían preguntas de entendimiento de bienestar animal. Y las respuestas naturales eran bastante aceptadas, ¿ya? O bastante similares en todos los países. Como por ejemplo, ¿qué es bienestar animal? No sé, tratar bien los animales, que tengan alimento, que tengan agua, ¿ya? Eso es lo que entiende el consumidor, ¿ya? Pero si nosotros vamos al punto de vista, a lo mejor, implementación de bienestar animal en granja, sí tenemos bastantes disparidades, ¿ya? Los países que exportan más, claro, obviamente, son los que más necesitan y los que más tienen cosas. Y eso va de la mano con el desarrollo legislativo, ¿ya? Y te pongo el ejemplo de mi país, de Chile. Chile tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ya que tiene más de 20 años, ¿ya? En donde estaba considerado el bienestar animal, ¿ya? En ese tratado. Por lo tanto, nosotros tuvimos que trabajar en materia de bienestar animal desde implementación en granja, capacitación de las personas, legislación en materia de bienestar animal, ¿ya? Entonces, gracias a eso, Chile se vio beneficiado porque trabajamos antes. Esa es la gran diferencia. Claro, porque ahí la fuerza de una máquina productiva como es AgroSuper, ¿no? Como es... aprovechamos para mandar un abrazo y un beso a nuestro amigo Gonzalo. Gonzalo, te tengo siempre presente, que lo sepas. Entonces, cuando eso ayuda, o sea, la propia necesidad de la compañía para sacar los productos apoya a que la legislación vaya avanzando, ¿no? Para que todos sigan en el mismo... Sí, pero ¿sabes qué? En Chile ocurrió algo distinto. El caballo lo llevó la industria, ¿ya? Esta atracción por mejorar los sistemas productivos en materia de bienestar animal y otros temas, ya fue la industria la que impulsó y arrastró el sistema legislativo a que se pusiera a nivel de la industria. Y ahí, tú que mencionaste a Gonzalo, AgroSuper y todas las otras empresas productoras que exportan en Chile,
está Maxagro, Coextra, Sí. ASA, todas esas empresas. Que son empresas grandes, sí, La gran, potentes. la gran ventaja que tuvieron era que nos pusimos de acuerdo antes, ¿ya? Y todos llegaron a estandarizar el bienestar animal de una forma transversal, sin que se lo exigieran. Es claro, a mí eso me parece la forma adecuada de llegar. Aún visto así, todavía en Chile se cierran granjas porque no se cumplen ciertos temas, con lo cual. Y aquí en México, por ejemplo, ¿qué ocurre? Mira, acá en México, yo... Eso que habéis venido ahora, empecéis a certificar aquí con vuestro certificado, que me trae la pegatina para que lo tengamos aquí, WellCert. ¿A qué pasa aquí en México? ¿Cómo? Mira, acá en México yo ya he estado viniendo varias veces en el último año. Lo más complicado que yo veo es que la producción, primero, es mucho más grande que en Chile, Claro. está mucho más atomizada, por lo tanto es mucho más difícil ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces ahí hay un rol muy importante de las asociaciones de productores que son las que juegan en este rol de poder equiparar, ¿ya? Pero pese a eso, pese a esta disgregación y pese a que encontramos distintos niveles de bienestar animal en distintos lugares, yo me he dado cuenta que hay bastante interés, ¿ya? Y que los productores están pensando ya que en realidad esto es algo que llegó para quedarse. Así que yo creo que les queda camino por recorrer, ¿ya? Pero por lo menos creo que ya están partiendo de una forma bien. Desde luego es una perspectiva. Vale, pero al final esto tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve a un productor implementar un certificado? Bueno, el certificado, digamos, es la parte final, ¿no? Pero implementar un proceso... El certificado es lo mismo, quiero decir. O sea, es importante porque certifica lo que estás haciendo para atrás. Entonces, ¿en qué le beneficia? ¿Es caro? ¿Cómo funciona? Yo partiría con el beneficio más importante para el productor, que es el aumento de sus ingresos por retorno económico, ¿ya? Cuando las empresas empiezan a trabajar con bienestar animal, y estamos hablando de algo básico, no estoy hablando cambiemos todas las jaulas, saquemos todas las jaulas, no. Estoy hablando de pongamos buenas prácticas y capacitemos a la gente con eso de básico. Sí, que cuando vacunemos a un animal, le vacunemos bien, ¿no? Le vacunemos bien, no le clavemos la aguja aquí, ¿no? Que tengamos una buena bioseguridad, que también es bienestar animal. ¿Ya? Cuando partimos de esa base, ya el productor va a tener un retorno económico, ¿ya? Inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos animales que se enferman menos, tenemos menos estrés cuando, por ejemplo, arreo, movimientos de animales, etcétera. Tenemos menos uso de antibióticos, de fármacos, etcétera. Y ahí tenemos un retorno económico. De hecho, por ejemplo, muchos papers hablan de que se podría tener hasta un 14% ¿ya? De retorno económico solo por implementar buenas prácticas de bienestar animal. Vale, estamos hablando, evidentemente, sin tener que cambiar en ningún caso el sistema productivo. Exacto. O sea, sin tener que meternos en cambiar jaulas, sin ampliar espacios, nada. Bueno, quizá ampliar espacios en cebos, meter menos animales, quizás podría ser una claro. práctica, ¿no? Porque mira, esto fíjate que aunque parece contraintuitivo, la realidad es que 10 animales en un establo producen más que 12. Esto es un hecho. Nosotros nos dimos cuenta cuando empezaron a cambiar, que es verdad que metías menos animales, pero después de repente empiezas a ver que sacas más kilos. Y nosotros, esto ha sido otro gran error de la industria, en mi opinión, hemos vendido números de animales, sobre todo en el sector porcino, el primario, claro. Hemos pensado en el número de animales en lugar de pensar en los kilos, que es lo que vendemos. Exacto, que es lo importante. Claro, sí. Claro. Vale. Entonces, eso es súper importante, llegar a ese equilibrio, buscar cuál es el número. Claro. Y obviamente, en un sistema que tú tienes una densidad muy alta, todos los animales van a tener menos acceso al agua, menos acceso al alimento, pelean menos, están más jodidos, se pelean. Está claro. A ver, entonces, otra cosa. Mira, yo hablaste ayer, que yo te vi en la charla, Roberto, hablaste ayer de 8 pasos en el bienestar. 10. Bueno, pero los 8, yo vi 8 y luego perdí la... No, no sé. Los 10 pasos. Entonces, cuéntame cómo los vas implementando. Este primero es lo que nos has contado. Cuéntame cómo los vas implementando y cómo vas incrementando costes, vas dando más ¿cómo va? Perfecto. Mira, esta forma de estos 10 pasos que presenté ayer es una forma esquemática para que un productor no se pierda, porque a veces recibe tanta información de tantas cosas que tiene que hacer y se puede perder un poco. Entonces, yo lo que hice fue esquematizar cómo debería partir una empresa para trabajar con bienestar animal.
Y lo primero que tiene que hacer ya es capacitar, que de hecho era el paso 1, ya. Ajá. Capacitar y capacitarse el productor, yo, dueño de empresa, necesito saber qué es bienestar animal, ¿ya? De ahí difundo la información a los supervisores, a los veterinarios, a los trabajadores, etcétera. De ahí tengo que recolectar la información. ¿De qué información tiene mi empresa con respecto a bienestar animal? Y esto es sumamente importante porque los sistemas productivos no son rentables si no tienen bienestar animal. ¿Ya? No me puedo imaginar una empresa que tenga una mala alimentación. O sea, se pierde el negocio, ¿ya? O que tenga una mortalidad alta. Entonces, todos esos procesos, esos manuales, los procedimientos de la empresa son relevantes para poder ordenar, ¿ya? Después voy a ver cómo está la empresa, ¿ya? Entonces, busco a alguien que me pueda hacer una evaluación objetiva, ¿ya? Vale. Implemento mejoras, ya sea en donde yo detecté, por ejemplo, las brechas, Sí. ¿ya? Después trazo el camino a dónde quiero llegar. Estoy aquí, ya mira, me interesa a lo mejor montar buenas prácticas. Me interesa a lo mejor solo mantener capacitada a la gente. O me quiero certificar. Ya, entonces trazo ese camino. Implemento las mejoras, las evalúo, ¿ya? Y después yo tengo puesto un paso que es interesante, que le llamo yo salir afuera, ¿ya? Que es a contar. Yo tengo una empresa y estoy trabajando en bienestar animal. Y el año 2027 voy a tener buenas prácticas implementadas. O voy a tener el 100% de las personas capacitadas. Esto me viene perfecto con la última parte de la entrevista. Has visto que ha entrado en nuestro estudio nuestro amigo Jorge. Está por aquí dando guerra. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí escuchando. Ya hemos hablado de ti, que lo sepas. A ver, la última parte, que a mí me interesa mucho. ¿Cómo impacta el bienestar animal en la reputación? Porque, ¿sabes qué pasa? Que es que si no contamos todo esto, no sé para qué lo hacemos. Sí, es. Acá tenemos también varios caminos. La reputación de la empresa es sumamente importante, ¿ya? Y no tan solo de la empresa, sino la reputación del sector, ¿ya? Por eso es importante trabajar en conjunto, ¿ya? Solo nos va a costar más. Si vamos en grupo es mucho más fácil, ¿ya? Podemos distribuir gastos, etcétera, etcétera. Aquí, dado la pregunta que me hiciste un poco atrás, que me preguntabas cuáles son los beneficios para el productor, uno era el económico, pero ahora está el segundo, que es la reputación, ¿ya? El poder a lo mejor llegar a una persona, a un mercado, a un consumidor, a un país, ¿ya? Que está mirando el bienestar animal, ¿ya? Y creo que es sumamente importante, además, por dos cosas. Uno, contar lo que estamos haciendo para que normalizar lo que yo te decía en la producción, explicarle a la gente que las cosas se hacen bien en la producción. Y segundo, de alguna forma combatir estos fake news, ¿ya? Que hoy en día son tan comunes, ¿ya? Mira, yo creo que no hay historia más bonita que la de las familias que cuidan animales para alimentar el mundo. Yo creo que no hay historia más bonita, no existe. Y hemos dejado que nos quiten el mensaje una panda una panda de personas que con sus ideas, con un criterio, pero que desde luego es un criterio que no está basado en nada. Entonces, aquí yo vuelvo a este tema de la objetivación del bienestar animal. O sea, yo creo que la certificación, y esto es una cosa que te transmito a ti, porque para mí es importante, tiene que ser reconocida por el público. Es decir, tenemos que explicar qué es lo que estamos certificando y cómo lo estamos certificando. Y al final llevar que la gente entienda de lo que estamos hablando. Porque si dejamos que el bienestar animal siga siendo subjetivo, ¿qué nos tenemos que llevar los cerdos a casa? Como tenemos los gatos y los perros, ¿no? Que al final está escribiendo el relato un tío que tiene un perro en casa. En una casa de 40 metros tiene un galgo lebrel que necesita correr 70 kilómetros al día. Y lo tiene ahí metido en su casa y nos da lecciones, efectivamente, y nos da lecciones sobre bienestar animal, ¿no? Lo saca 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Entonces, pero si no entendemos, yo creo que ese galgo está mejor. Te digo, creo que ese galgo está mejor en la casa, aunque corra menos que en la naturaleza. Que en la naturaleza. Sí. Pero bueno, entonces, tú, en esta reputación, ¿cómo? O sea, cuando tú este sello, ¿no? Tú llegas y le pones aquí a este tío un sello. La gente sabe que está sellado. ¿Qué quiere decir este sello? Hoy en día
eso es un trabajo de largo aliento, ¿ya? Lo sé. Porque hay que, de alguna forma, sociabilizar la información. Nosotros tenemos, hoy en día por redes sociales, tratamos de contar, explicar, vamos mostrando cuáles son las pautas, qué es lo que se revisa. Aparece también esta competencia un poco complicada porque nadie te restringe en las empresas certificadoras, ya cualquier Claro. persona puede certificar. Claro. Y aparecen muchas veces empresas que certifican, por ejemplo, requisitos de ciertos países y que no van al número adecuado de muestreo, ya no tienen una base sólida científica por detrás. Entonces hay que competir con eso, ¿ya? Yo creo que la forma más fácil y la forma que lo estamos haciendo nosotros, socializando de la mejor manera posible, en conjunto con las personas que están trabajando con nosotros, con nuestros certificados y nosotros de forma independiente con nuestros asociados y nuestras redes sociales. Oye, ¿y qué pasa? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ¿y qué pasa cuando una empresa que tú has certificado un lunes, el jueves llega un trabajador de esa empresa, se cruza con un lechón y le hace pum y lo mata dándole un golpe con la cabeza y hay otro que lo está grabando? ¿Qué ocurre con eso? Mira, tocaste un tema que es bien relevante y bien álgido, ¿ya? Porque un golpe contundente en la cabeza es un método aceptado y que respeta el bienestar animal. Lo que pasa es que es feo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros en nuestro protocolo hablamos de los métodos que tienen que ser éticos, pero además estéticos. En Europa está prohibido matar de un palazo. Yo, en mi casa, mi padre ha sido como ha matado los lechones recién nacidos y los cerdos grandes toda su vida. A mí cuando me tocaba hacerlo tengo que reconocer que me costaba. Pero por ese motivo es importante y por eso es bueno objetivizar el bienestar animal. De hecho, las personas que hacen sacrificio de animales tienen que sentirse cómodas con el método y por eso hoy en día la ciencia es la mejor aliada en materia de bienestar animal. Por ejemplo, nosotros hicimos hace un par de años atrás un desarrollo científico que lo publicamos en varios congresos de un sistema de sacrificio para granjas, para lechones específicamente, con CO2. Unas cajas que están adaptadas para poder hacer un sacrificio humanitario ya y que no de alguna forma afecta a la persona. ¿Ya? Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Eso, claro, es que yo creo que y además con el tiempo cada vez va a ser más difícil estas prácticas, porque la gente, pues es lo que dices, ¿no? Mi padre estaba acostumbrado a ver a mi abuela matar una gallina dándole la vuelta al cuello, ¿no? Yo he visto a mi padre, desde luego mi hijo va a ser difícil que me vea a mí, ¿no? Seguro. Entonces bueno, las cosas porque no tengo hijo. Esta es la primera parte, Roberto, del tema, pero entonces cada vez va a ser más difícil el sacrificio. Es una cosa que es complicada y cada vez vamos a estar más lejos. Entonces, estos formatos, si se consiguen llevar a precios asumibles por ganaderos pequeños o por ganaderos, pues desde luego tiene mucho sentido. De hecho, eso fue lo que nosotros hicimos, que con elementos que fueran fáciles de encontrar y de comprar, pudieran hacerlo de forma artesanal en la granja. Venga, para terminar te voy a dejar una pregunta comercial, venga, que no, venga, te voy a dejar un poquito de... ¿Qué es ese concepto que tú... Bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Oye, ¿qué es ese concepto de democratizar el bienestar animal del que te oí hablar ayer y que me recordó mucho a Zara y a la moda? ¿No? Entonces, cuéntame, ¿qué es ese democratizar el bienestar animal? Mira, es un concepto que se me ocurrió cuando yo partí trabajando con mi empresa, cuando estás haciendo recién asesoría. Me llamó mucho la atención que en Chile empezó a aparecer los huevos de gallina libre, ¿ya? De gallina feliz, que le llamaban, ¿ya? Sí. Y valían en esa época hasta 3 o 4 veces más caros que el huevo normal. Y a mí me pareció que era aberrante que las personas tuvieran que pagar porque de alguna forma, entre comillas, trataran bien los animales. Yeah. Entonces, no hay que olvidar que en Latinoamérica tenemos 500 millones de personas pobres, ¿ya? Sí, entonces, que tienen que tener acceso a proteínas de alta calidad baratas, ¿ya? Entonces se me ocurrió este concepto de cómo poder llevar, ¿ya? Una certificación o que los consumidores pudieran tener acceso a productos con bienestar animal al mismo precio de producción. Y es lo que lo partimos haciendo en Chile. Hoy en día casi el 90% de la carne de cerdo disponible que hay en supermercados en Chile está con bienestar animal y no cuesta más. Está pasando lo mismo en pollo, ¿ya? Y es lo que hemos ido trabajando
en el resto de países de Latinoamérica y ahora que estamos llegando a México en conjunto con mi amigo Jorge acá en Neovac. Bueno, pues Roberto, muchas gracias por dedicarme. Sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por atenderme, amigo. Muchas gracias a ti también por esta entrevista. Oye, y quiero aprovechar para dar las gracias a mis amigos de 333, aquí en México, a David, a Luis y por supuesto a mi amigo Reinaldo y a todo su equipo, porque nos han prestado este estudio. Fijaos qué estudiazo nos han dejado aquí. O sea, tenemos un estudio increíble y nos están prestando sus cámaras para que podamos transmitir este mensaje que yo tenía, la verdad, muchas ganas de... Hace mucho tiempo que tenía ganas de Sí, estamos hace rato. hablar contigo. Llevamos un tiempo cruzado. Muchísimas gracias, amigo. Nos vemos la semana que viene.